Hola, bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros del mundo entero de forma sencilla y didáctica. Hoy les presentamos un clásico, Robert Kiyosaki. Esta vez nos animamos a resumir 4 de sus libros: Padre Rico, Padre Pobre, versión editada, El cuadrante del flujo de dinero, Guía para invertir nivel inicial y nivel avanzado. Y lo vamos a presentar en 2 partes. En esta primera parte explicaremos la mentalidad de los ricos y pobres y el famoso cuadrante del flujo de dinero. Y en la segunda parte explicaremos por qué es necesario invertir y cómo hacer para perder el miedo a invertir. Así que con estos videos entenderán todo o casi todo sobre este autor tan conocido en el mundo financiero. El libro más popular es Padre Rico, Padre Pobre. El Padre Pobre es en realidad el padre del propio Kiyosaki, el autor, y el Padre Rico es el padre de un amigo suyo. Ambos padres le enseñaban a Kiyosaki cosas opuestas, pero él le hizo caso al padre de su amigo. El Padre Pobre no era un vago, era un funcionario con estudios universitarios y muy trabajador. Su enseñanza hacia su hijo fue siempre trabajar duro para tener estabilidad económica. Sin embargo, el padre de su amigo le decía: no busques estabilidad, no busques trabajo, busca oportunidades. Para ser rico hay que pensar diferente al resto. Antes de seguir les digo esto: en caso de que no quieran ser rico, no pierdan tiempo, les aconsejo no ver más y ver otros videos. Algunos de ustedes sabrán de dinero, habrán estudiado, pero existe una pregunta para ver si realmente saben de dinero o no. ¿Una casa o un departamento es un activo o un bien personal? Casi todos habrán escuchado que pagar un alquiler es tirar el dinero a la basura. En vez de pagar un alquiler, con el mismo dinero pueden pagar en cuotas y en 30 años pueden tener su propia casa. ¿Qué prefieren, tirar el dinero a la basura o tener su propia casa? Entonces la gente compra su casa porque creen que una casa es un activo. Pero el Padre Rico dice: los que contestaron que la casa es un activo no podrán nunca jamás ser ricos. ¿Pero cómo? La casa es un activo, porque se paga en cuotas, la obtenemos, cuando querramos vender se convierte en dinero. Pero el Padre Rico dice no. Lo que no saben entonces es la definición de activos y pasivos. Los activos son los que dan positivo el flujo de dinero. Los pasivos son los que dan negativo el flujo de dinero. Me imagino que todavía no entendieron bien, pero que dé positivo el flujo de dinero significa que todos los meses hay un ingreso de dinero a su bolsillo. Por el contrario, que dé negativo el flujo de dinero significa que sale dinero todos los meses de su bolsillo. Quiere decir que si están pagando las cuotas todos los meses y sale dinero de su bolsillo, entonces es un pasivo, una deuda. Ahora, ¿cuándo una casa o una propiedad es un activo? Cuando alquilan a otras personas y les entra dinero todos los meses. En ese caso es un activo. Ante la pregunta ¿es una casa un activo?, la respuesta correcta sería depende. Si el flujo de dinero es positivo, es un activo, pero si da negativo, es un pasivo. Quiere decir que si cobramos un alquiler mensual por esa casa, es un activo, pero mientras esté pagando las cuotas para comprar la casa, esa casa es un pasivo. Solo los que contestaron así tienen la posibilidad de ser ricos. Lo que muchos de nosotros debemos saber y reconocer es que tenemos muy poca educación financiera. ¿Y a qué se debe esto? ¿Porque somos ignorantes? ¿Porque somos vagos? No, por la educación que tuvimos en la escuela. El sistema educativo mundial está programado para que no seamos ricos. Nuestros padres solían decir: entrá a una empresa grande, ahí vas a ganar dinero y vas a estar bien. O tenés que ser funcionario del país porque es un trabajo estable. O porque sos bueno en ciencias, podés ser médico o podés ser abogado, que son buenas profesiones. Pero de repente aparece la oveja negra que dice: voy a ser una estrella de rock. Y el padre dice: no, hijo, tenés que estudiar para ser funcionario. Igualmente, para Kiyosaki no hay tanta diferencia entre ser una estrella de rock o ser funcionario. Kiyosaki define en este cuadrante todos los oficios: empleado, profesional autónomo en el cuadrante izquierdo, dueño de empresa, inversor en el cuadrante derecho. La educación ha sido hasta ahora solo para formar trabajadores del cuadrante izquierdo, o sea, empleados o autónomos. La diferencia entre empleado y autónomo es si le están pagando un salario o están cobrando honorarios por el servicio que ofrece. Los empleados tienen un salario fijo que puede ir aumentando, claro, pero los que cobran honorarios son los autónomos, que pueden ser, por ejemplo, médicos, abogados o artistas. Claro que existen médicos o abogados que cobran un salario fijo y están en relación de dependencia, pero en su mayoría cobran en forma de honorarios por los servicios ofrecidos. Bien, pero en las escuelas nunca nos han enseñado cómo ganan dinero los dueños de empresas o inversores.
Kiyosaki tuvo un padre con estudios universitarios y muy trabajador, le iba muy bien, pero después de 20 años un día tuvo problemas en el trabajo y tuvo que renunciar, y lo que dijo fue: tengo que buscar otro trabajo. Mientras que el padre rico, que no tenía estudios, empezó su negocio y después de 20 años ya era un hombre rico. Kiyosaki en ese momento se puso a pensar dónde estaba la diferencia. El padre rico dice: ninguno de los que estén en el cuadrante izquierdo, empleados o autónomos, podrá ser rico. Pero yo conozco empleados que ganan mucho, médicos, actores o deportistas con una vida lujosa, ¿y ellos no son ricos? Para el padre rico, ellos no son ricos, son pobres, estamos hablando de otro nivel. Ser rico o no depende de si estás o no preocupado por el dinero. Y la pregunta es solo esta: ¿podés estar un año sin trabajar y estar bien? Youtubers con muchos seguidores que suben videos de forma diaria dejan de trabajar por un año y los ingresos bajan de forma abrupta. Abogados, médicos, empleados dejan de trabajar un año y están bastante complicados. Pero los dueños y los inversores pueden descansar un año e igual tener ingresos constantes. No existen dueños de empresas o inversores exitosos que no sean ricos, pero existen artistas o funcionarios exitosos que no son ricos. Los únicos que son ricos son dueños de empresas o inversores. ¿Cómo es esto? Se lo explico muy simple. Existen reglas que eso sea posible. Al igual que en el deporte, hay reglas de juego. Hay reglas que hacen que haya un ganador y un perdedor. ¿Y cuáles son esas reglas? El sistema de impuestos. El sistema de impuestos hace que los del cuadrante izquierdo no sean ricos y los del cuadrante derecho sí lo sean. Los del cuadrante izquierdo, empleados y autónomos, ganamos un salario y automáticamente se nos quita un porcentaje por impuestos. Con el dinero que nos queda manejamos la economía de nuestras vidas. Los del cuadrante derecho reciben un ingreso, se restan los costos que tuvieron y de lo que les queda se les quita un porcentaje de impuestos. Nos damos cuenta que a los del cuadrante izquierdo hay un impuesto al total de lo que uno gana y los del cuadrante derecho, todos los gastos relacionados con la empresa están exentos de impuestos. Por tal razón, seguramente habrán visto gente que siempre pide facturas para comprobar los gastos y pagar menos impuestos. Lo importante acá es que los del cuadrante derecho tienen la posibilidad de hacer mayores gastos porque luego se les descontará de los impuestos. Ustedes se preguntarán, ¿pero no es mejor ahorrar y bajar los gastos? No, ahí está el error. No estamos hablando de bajar los gastos para tener más ahorros y así ser ricos. No hablamos en ese nivel. La ciencia está en saber cuáles son los gastos buenos y cuáles son los malos. Los gastos de los pobres son consumos y compran cosas que no se convierten en activos. Los gastos de los ricos son inversiones y compran cosas que se convierten en activos. Gastar en cosas que no se convierten en activos. Un ejemplo claro: deportistas que se hicieron famosos y de pronto compran coches lujosos, relojes caros y se mudan a casas enormes. Son todos consumos que no se convierten en activos, o sea, no crean flujo de dinero positivo. Y la mayoría de las cosas, cuando las vendas, baja el valor. Son todos pasivos. El padre rico describe que la mayoría cambia dinero por basura. Me dijeron que te subieron el sueldo. A ver, mostrame qué compraste. Bueno, eso es basura, eso también y más basura. Eso diría el padre rico. ¿Y por qué es basura? Porque no está creando un flujo de dinero positivo. Los ricos cuando ganan dinero compran propiedades y las alquila. Entonces entra flujo de dinero positivo. Por eso es que aunque no trabajen por un año, están a salvo. Porque no es necesario que ellos mismos trabajen. Compran muchas cosas que les entre flujo de dinero y solo se encargan de manejarlas. Y cuando compran como costos de la empresa. El otro error que cometen todos los pobres es invertir como individuos y no como empresa, porque si lo hacen como individuo tendrían que invertir con el dinero en limpio, luego de pagar los impuestos. Si invierten $1 millón, no se imagina la diferencia que existe entre hacerlo antes o después de que le quiten los impuestos. Se darán cuenta entonces que el sistema favorece a los dueños de empresas e inversores. Bien, vamos a definir invertir. Invertir es convertir los ingresos del trabajo en acciones o propiedades. Tenemos 3 tipos de ingresos: ingresos del trabajo, ingresos de cartera, ingresos pasivos. Dicho de manera simple, ingresos de cartera son los ingresos que se obtienen básicamente con los dividendos de las acciones o los bonos. Ingresos pasivos sería, por ejemplo, el cobro de los alquileres de las propiedades. Ya entienden entonces que la manera que tienen los ricos de manejar la economía es convertir el dinero ahorrado en acciones o propiedades. Entonces hay que construir una empresa y con las ganancias que se obtiene hay que comprar cosas que generen fluido de dinero positivo. A esto se le llama invertir.
Muchos tenemos la idea de que invertir es muy peligroso. Nuestros padres nos decían ahorra y ahorra, pero acá está el error en la educación. Nadie nos enseñó a invertir. Vivimos en un entorno donde ni la escuela ni nuestros padres nos enseñan a estar en el cuadrante derecho. Igualmente recuerden que es difícil crear una empresa salteando experiencias de ser empleados autónomos, porque sirve para capacitarse, tener más habilidades o estudiar el mercado. Pero hay que tener cuidado de no morir ahí. Siempre tenemos que estar pensando en hacer nuestra empresa para poder invertir. Muy bien, ¿qué les ha parecido? En esta primera parte les habrá quedado claro que para ser ricos tenemos que estar en el cuadrante derecho, ser dueños de empresas o inversor. En la segunda parte explicaremos qué se necesita para invertir y cómo ser un inversor y no un apostador. No se lo pierdan. Hasta la próxima.